La mayoría de las personas creen que la riqueza comienza con el dinero. Pero déjame decirte algo que mi padre rico me enseñó cuando tenía solo 9 años. Robert, el dinero no te hace rico. Tu mente lo hace. Ese fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. En ese entonces, yo no lo entendía. Creía que si trabajaba más, si ganaba más dinero, algún día sería rico. Pero estaba completamente equivocado. Yo tenía 2 padres. Mi padre pobre, un hombre educado, con un título universitario, un trabajo estable, un ingreso seguro y una mentalidad que muchos considerarían correcta. Y por otro lado, mi padre rico, que ni siquiera terminó la escuela, pero que comprendía algo que mi padre pobre jamás entendió: la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Esa diferencia, esa forma de pensar, es lo que separa a los ricos de los pobres. No es la suerte, no son los contactos, ni siquiera la inteligencia. Es la mentalidad. La mente es el activo más poderoso que tenemos, pero también puede ser nuestro mayor obstáculo. Si piensas como pobre, actuarás como pobre y terminarás siendo pobre. Si piensas como rico, actuarás como rico y eventualmente te convertirás en uno. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has notado cómo las personas pobres hablan sobre dinero? Dicen cosas como: yo no puedo permitirme eso. Eso es demasiado caro. Necesito encontrar un mejor trabajo. Pero los ricos, cuando enfrentan los mismos problemas, piensan diferente. Ellos se preguntan: ¿cómo puedo permitirme eso? ¿Qué puedo crear para generar más ingresos? ¿En qué puedo invertir mi tiempo y mi dinero para multiplicarlo? El pensamiento de los ricos es proactivo, el de los pobres es reactivo. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Cuando empecé a aprender de mi padre rico, me di cuenta de que no se trataba de cuánto dinero tenía, sino de cómo lo veía. Mi padre pobre me enseñaba a estudiar para conseguir un buen empleo. Mi padre rico me enseñaba a estudiar para crear empleos. Mi padre pobre me decía que el dinero era la raíz de todos los males. Mi padre rico me decía que la falta de dinero era la raíz de todos los males. El problema es que el sistema educativo nos prepara para ser empleados, no para ser libres. Nos enseñan a obedecer, no a pensar. Nos entrenan para trabajar duro por dinero, pero nadie nos enseña a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y ese es el mayor crimen del sistema. Te educan para sobrevivir, no para prosperar. Yo crecí viendo esa diferencia todos los días. Recuerdo a mi padre pobre saliendo temprano, con su maletín en la mano, y volviendo cansado, frustrado, pero convencido de que estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, mi padre rico estaba aprendiendo, invirtiendo, construyendo empresas, asumiendo riesgos calculados y ganando incluso cuando dormía. Esa es la verdadera libertad financiera. Y empieza aquí, en la mente. Hoy quiero mostrarte por qué los ricos piensan diferente. Porque si logras cambiar tu mentalidad, no solo cambiarás tu cuenta bancaria, cambiarás tu destino. En este video, voy a revelarte los 7 grandes hábitos mentales que mantienen a las personas en la pobreza y cómo transformarlos en los principios que usan los ricos para crear abundancia. Pero antes de avanzar, quiero que recuerdes algo que siempre digo. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas, y de cómo haces que ese dinero trabaje para ti. La diferencia entre un rico y un pobre no es su salario, es su mentalidad. Hábito 1. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Cuando era joven, uno de los momentos que más marcó mi vida fue cuando mi padre rico me dijo: Robert, si trabajas por dinero, te conviertes en su esclavo. Si haces que el dinero trabaje para ti, te conviertes en su dueño. Yo no lo entendí de inmediato. Tenía apenas 9 años y, como cualquier niño, pensaba que ganar dinero era todo. Pero con el tiempo, aprendí que la mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo interminable. Trabajan por dinero, gastan lo que ganan y vuelven a trabajar para conseguir más. Esa es la trampa de la carrera de la rata. Mi padre pobre, un hombre con buena educación y un empleo seguro, siempre me decía: hijo, estudia mucho para conseguir un trabajo bien pagado. Y por muchos años, creí que ese era el camino. Pero un día, vi algo que cambió completamente mi forma de pensar. A pesar de su esfuerzo, de su inteligencia y de su título, siempre estaba estresado por el dinero. Siempre decía cosas como: no puedo permitirme eso, o ojalá me aumenten el sueldo este año. Mientras tanto, mi padre rico, que no tenía estudios universitarios, no trabajaba por dinero. Hacía que el dinero trabajara para él. Esa fue una lección que me costó entender.
pero que transformó mi vida. Déjame explicarte lo que eso significa. La mayoría de las personas piensan que tener un empleo es lo más seguro. Pero la verdad es que un empleo es la forma más insegura de ganar dinero, porque tu ingreso depende de otra persona. Cuando trabajas por dinero, estás cambiando tu tiempo, tu activo más valioso, por un salario. Y el tiempo, amigo mío, no se puede recuperar. Mi padre rico me lo explicó con un ejemplo muy simple. Robert, imagina que tu día tiene 24 horas. Si usas 8 para dormir y otras 8 para trabajar, ¿cuántas te quedan para hacer que el dinero trabaje por ti? Me quedé callado. Él sonrió y continuó. Esa es la trampa. La mayoría pasa toda su vida usando su tiempo para ganar dinero, en lugar de usar el dinero para comprar tiempo. Ahí entendí algo que mi padre pobre nunca comprendió. Los ricos no venden su tiempo, compran tiempo. Compran tiempo a través de activos, inversiones y sistemas que generan ingresos incluso cuando ellos no están presentes. Mientras los pobres piensan en ganar un sueldo, los ricos piensan en construir activos. Mientras los pobres dicen necesito un trabajo seguro, los ricos dicen necesito una fuente de ingreso segura. Y eso cambia absolutamente todo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Es así de simple. Sin embargo, millones de personas confunden pasivos con activos. Compran una casa y creen que es una inversión, cuando en realidad les cuesta dinero cada mes en hipoteca, impuestos y mantenimiento. Compran un auto nuevo creyendo que es un símbolo de éxito, cuando en realidad su valor cae cada día que lo usan. Esa es la mentalidad que te mantiene atrapado. Recuerdo que, cuando yo era joven, muchos de mis amigos soñaban con conseguir un buen empleo, tener una casa propia y un auto bonito. Yo también lo quería. Pero mi padre rico me dijo algo que cambió mi dirección. Robert, si compras cosas que solo te quitan dinero, estás trabajando más para los ricos. Pero si compras cosas que te generan dinero, estás construyendo tu libertad. Y eso es exactamente lo que hice. Empecé pequeño. Mientras otros jóvenes buscaban un ascenso, yo buscaba oportunidades para crear activos. Leía libros sobre inversión, asistía a reuniones de empresarios, aprendía sobre bienes raíces, sobre negocios, sobre cómo entender el flujo de efectivo. No era fácil. De hecho, muchas veces fracasé. Perdí dinero, tomé malas decisiones, y escuché a mucha gente decirme, «Estás loco. Consíguete un trabajo estable». Pero yo ya no podía regresar atrás. Había probado el sabor de la libertad, y no quería volver a ser esclavo del dinero. Te voy a contar algo que pocos entienden. Cuando tú trabajas por dinero, pagas el precio más alto de todos, tu libertad. Eres libre solo los fines de semana, solo cuando te pagan, solo cuando no tienes deudas. Y eso no es libertad. Eso es sobrevivir. Por eso, la primera diferencia fundamental entre ricos y pobres está en su relación con el dinero. Los pobres ven el dinero como un fin. Los ricos lo ven como un medio. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. ¿Y cómo logran eso? A través de algo que yo llamo educación financiera real. No la que te enseñan en la escuela, donde memorizas ecuaciones o aprendes historia económica. La educación financiera real es aquella que te enseña cómo funciona el dinero en el mundo real. Te enseña a construir activos, a controlar tus gastos, a invertir con inteligencia y a entender que el flujo de efectivo es más importante que el ingreso. Cuando entiendes eso, todo cambia. Ya no te preocupa tanto cuánto ganas, sino cuánto conservas. Ya no buscas un aumento, sino una oportunidad. Ya no trabajas por dinero, sino que trabajas para construir algo que trabaje por ti. Mucha gente me pregunta, Robert, ¿cómo empiezo? No tengo capital, no tengo experiencia, no tengo contactos. Y siempre respondo lo mismo. Empieza cambiando tu mentalidad. Porque antes de construir un activo, debes construir una mentalidad de abundancia. Debes aprender a ver oportunidades donde otros ven problemas. A invertir tu tiempo en aprender, no solo en ganar. A entender que cada dólar que entra en tu bolsillo puede ser un soldado que trabaja para ti, o un esclavo que muere al gastarlo en cosas que no necesitas. Yo empecé leyendo, estudiando, observando. Cada día me preguntaba, ¿qué puedo aprender hoy que me acerque más a la libertad financiera? Y así fue como comencé a cambiar mi vida. Porque la riqueza no empieza con una cuenta bancaria. Empieza con una decisión, dejar de trabajar por dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje para ti. Déjame darte un consejo práctico. Cada vez que recibas dinero,
Hazte 3 preguntas. ¿Esto lo voy a gastar o lo voy a multiplicar? ¿Este dinero puede crearme un activo? ¿Estoy trabajando por este dinero o este dinero está trabajando por mí? Si respondes honestamente, verás en qué lado del tablero estás. Los ricos se enfocan en construir activos, negocios, inversiones, propiedades, sistemas. Los pobres se enfocan en pagar cuentas, comprar cosas y esperar el próximo cheque. Esa diferencia mental es lo que marca el destino de ambos. Y aquí está el secreto que mi padre rico me enseñó y que nunca olvidaré. Robert, la libertad financiera no se compra, se construye. Se construye con educación, con disciplina, con visión. Se construye entendiendo que el dinero no debe controlarte, sino servirte. Los pobres piensan, necesito dinero para vivir. Los ricos piensan, necesito aprender cómo el dinero puede vivir por mí. Ese es el primer paso para pensar como rico. Y cuando logras eso, cuando comprendes que el dinero puede trabajar para ti mientras duermes, mientras viajas, mientras disfrutas de tu vida, entonces, por primera vez, eres verdaderamente libre. Hábito 2. Los pobres temen perder. Los ricos aprenden del riesgo. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con mi padre rico cuando tenía 12 años. Yo acababa de perder mi primer pequeño negocio, un experimento vendiendo cómics usados en el vecindario. Había invertido todos mis ahorros, pero una semana después, mis amigos dejaron de comprarme y me quedé con un montón de historietas que nadie quería. Estaba frustrado, avergonzado y molesto conmigo mismo. Fui corriendo con mi padre rico y le dije, perdí dinero. Ya no quiero intentarlo otra vez. Esto no funciona. Él me miró y sonrió con calma. Me dijo algo que cambió por completo mi forma de entender la vida. Robert, el problema no es que perdiste dinero. El problema es que tienes miedo de perder. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Los pobres temen perder. Los ricos aprenden del riesgo. Esa es una de las diferencias más grandes entre quienes alcanzan la libertad financiera y quienes pasan su vida trabajando para otros. Mi padre pobre siempre me decía, Robert, evita los riesgos. Busca seguridad. Encuentra un trabajo estable y no lo pierdas. Pero mi padre rico decía todo lo contrario. El riesgo es parte del juego. Si no estás dispuesto a perder, nunca ganarás de verdad. Desde entonces entendí que la riqueza y la seguridad no pueden coexistir. La seguridad es una ilusión que las personas compran con su libertad. Trabajan 40 años en un empleo que no les apasiona, solo por el miedo a perderlo. Ahorran en una cuenta que apenas crece, solo por miedo a invertir. Y mueren con la misma sensación con la que vivieron, miedo. El miedo a perder paraliza más sueños que el fracaso mismo. Yo he conocido personas con talento, con inteligencia y con recursos, pero sin coraje. Y sin coraje, el dinero nunca se queda contigo. Porque el dinero no respeta el miedo. El dinero respeta la educación, la acción y el riesgo calculado. Déjame contarte algo que aprendí en mis primeros años como inversor. Cuando empecé en el mundo de los bienes raíces, no tenía mucho dinero. Tenía miedo. Miedo de endeudarme, miedo de fallar, miedo de parecer tonto frente a otros. Pero recordé las palabras de mi padre rico. El miedo a perder te mantiene pobre. La sabiduría para aprender del riesgo te hace libre. Así que di el paso. Compré mi primera propiedad, una pequeña casa en Hawái. Era una inversión modesta, pero era mía. Al principio no salió como esperaba. Los inquilinos tardaban en pagar, tuve problemas con reparaciones, y por un momento pensé que había cometido un error. Pero en lugar de rendirme, decidí aprender. Aprendí a analizar el mercado, a calcular rendimientos, a negociar mejor. Y esa experiencia, esa pérdida temporal, se convirtió en la base de mi éxito posterior. Ese fue el momento en que entendí que los ricos no evitan el riesgo, lo administran. No se lanzan a ciegas, pero tampoco se esconden detrás del miedo. Analizan, estudian y luego actúan. Y si fallan, aprenden. Mi padre rico solía decirme, la mayoría de la gente nunca será rica porque su deseo de seguridad es más grande que su deseo de libertad. Y tenía razón. El sistema educativo, las empresas y la sociedad te enseñan a tener miedo. Desde niño escuchas frases como, ten cuidado. No pierdas dinero. No te arriesgues. Pero nadie te dice, aprende a perder sin rendirte. Nadie te enseña cómo levantarte después de fallar. Esa es la verdadera educación financiera. Déjame preguntarte algo.
¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces te has quedado quieto porque no querías perder lo poco que tenías? Si respondes con honestidad, sabrás que el miedo al riesgo es lo que te está robando la riqueza. Yo he perdido millones de dólares. Sí, millones. He hecho malas inversiones, he tomado decisiones equivocadas, he confiado en las personas incorrectas. Pero también he ganado más millones de los que perdí. Y esa es la diferencia. Los pobres pierden una vez y se rinden. Los ricos pierden 10 veces y aprenden en cada una. Cada pérdida me hizo más sabio. Cada error me enseñó una lección que ningún libro podía darme. Y eso es lo que intento transmitirle a las personas cuando hablo de mentalidad financiera. No se trata de evitar los errores, sino de aprender de ellos. En una ocasión, en una conferencia, alguien me preguntó: Robert, ¿cuál fue la inversión más arriesgada que has hecho? Yo respondí: la más arriesgada fue no invertir en mí mismo cuando era joven. Porque el mayor riesgo de todos no está en perder dinero, sino en perder tiempo. El dinero se recupera, el tiempo no. Los ricos piensan diferente porque entienden que el miedo es un maestro, no un enemigo. Ellos saben que detrás de cada fracaso hay una lección que te prepara para un éxito más grande. Mientras los pobres ven el riesgo como una amenaza, los ricos lo ven como una oportunidad disfrazada. Esa mentalidad cambia todo. Te voy a dar un ejemplo simple. Cuando los pobres pierden dinero, dicen nunca más lo intentaré. Cuando los ricos pierden dinero, dicen ¿qué puedo aprender para no repetirlo? Uno se encierra, el otro evoluciona. Y aquí está lo más irónico. Las personas que más temen perder son las que terminan perdiendo más, porque su miedo las mantiene inmóviles. No invierten, no emprenden, no se mueven. Y mientras se protegen del riesgo, pierden la única oportunidad de ganar. Yo aprendí a abrazar el riesgo. No porque me guste perder, sino porque entendí que el riesgo es el precio de la libertad. Cada inversión, cada negocio, cada paso hacia adelante tiene un riesgo. Pero también tiene una recompensa. El secreto está en educarte lo suficiente para tomar riesgos inteligentes. La educación financiera no elimina el riesgo, lo administra. Y eso es lo que separa a los ricos de los pobres. No es el dinero, no es la suerte, es la mentalidad frente al miedo. Te lo diré con toda claridad. El miedo a perder es lo que te mantiene trabajando por alguien más. El deseo de aprender del riesgo es lo que te lleva a construir tu propia riqueza. Mi padre pobre buscaba estabilidad. Mi padre rico buscaba independencia. Uno vivió con miedo a perder su empleo. El otro vivió aprendiendo cómo hacer que el dinero siguiera llegando aunque perdiera un negocio. Esa es la mentalidad que debes tener si quieres pensar como rico. Porque cuando dejas de temer al riesgo, empiezas a ver el mundo con nuevos ojos. Ya no ves problemas, ves posibilidades. Ya no ves crisis, ves oportunidades. Y en ese momento, el dinero empieza a trabajar para ti de verdad. Hoy puedo decirte con certeza: he perdido dinero, sí, pero he ganado sabiduría, libertad y tiempo. Y eso vale más que cualquier cheque mensual. Así que la próxima vez que sientas miedo de invertir, de emprender o de dar un paso diferente, recuerda esto. Los pobres dejan que el miedo los controle. Los ricos dejan que el miedo los motive. El miedo no desaparecerá nunca, pero tú puedes decidir qué hacer con él. Puedes esconderte o puedes actuar. Puedes seguir trabajando para otros, o puedes aprender a construir tu propia libertad. Yo elegí lo segundo. Y aunque el camino no fue fácil, fue el único que me llevó a ser verdaderamente libre. Hábito 3. Los pobres gastan para parecer ricos. Los ricos invierten para ser libres. Una de las cosas más tristes que he visto a lo largo de mi vida es cómo tantas personas caen en la trampa de parecer ricas, mientras en realidad están profundamente endeudadas. Yo lo llamo la carrera de la rata con traje nuevo. Desde jóvenes, nos enseñan a medir el éxito con símbolos externos: el coche que manejas, la marca de ropa que usas, el teléfono que tienes o la casa donde vives. Y no me malinterpretes, a mí me gustan las cosas buenas. Disfruto de un buen auto, una buena propiedad, un viaje de lujo. Pero hay una gran diferencia entre comprar activos que te dan libertad y comprar cosas que te encadenan a trabajar más. Mi padre pobre era un hombre honesto, trabajador y con buena reputación. Pero también era esclavo de su salario. Cuando recibía un aumento, su primer pensamiento era: ahora puedo comprar algo mejor. Un auto nuevo, una televisión más grande o una casa más bonita. Nunca se detenía a pensar si eso lo acercaba o lo alejaba de su libertad.
En cambio, mi padre rico me enseñó algo que me marcó para siempre. Robert, los pobres compran cosas. Los ricos compran activos. Esa frase cambió mi manera de ver el dinero para siempre. Recuerdo un día que yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre algo que compras y un activo? Él tomó un lápiz, dibujó en una hoja y me dijo, si algo saca dinero de tu bolsillo, es un pasivo. Si algo mete dinero en tu bolsillo, es un activo. Es así de simple. Desde entonces, cada vez que pensaba en comprar algo, me hacía esa pregunta. Y descubrí que la mayoría de las cosas que la gente llama bienes en realidad son pasivos disfrazados de orgullo. La mayoría de las personas pobres o de clase media viven atrapadas en esa mentalidad. Trabajan para ganar dinero, y cuando lo obtienen, lo gastan en cosas que los hacen sentir bien momentáneamente, pero los empobrecen a largo plazo. Compran ropa cara con la tarjeta de crédito. Sacan un auto a plazos para impresionar a otros. Hipotecan una casa más grande de la que pueden pagar. Y después, cuando llega fin de mes, no entienden por qué siguen sintiendo que el dinero nunca alcanza. Mi padre pobre solía decir, trabaja duro para tener lo que mereces. Pero mi padre rico decía, trabaja inteligentemente para que tus activos te den lo que mereces sin tener que vender tu tiempo. Esa es la gran diferencia. Yo crecí viendo cómo la gente confundía el consumo con el éxito. En los vecindarios donde vivía, era común ver a personas endeudadas hasta el cuello, pero con autos nuevos en la entrada. Y eso no es riqueza. Eso es una forma moderna de esclavitud. Mira, el sistema financiero está diseñado para que compres cosas que no necesitas con dinero que no tienes, para impresionar a personas que ni siquiera conoces. Y cada vez que caes en esa trampa, te alejas más de tu libertad. Mi padre rico solía decirme, Robert, si compras cosas que te hacen ver rico, probablemente nunca lo serás. Si compras cosas que te hacen libre, un día vivirás como los ricos sin tener que demostrarlo. Y tenía razón. Cuando empecé a ganar mis primeros ingresos, no los gasté en ropa, coches o viajes. Los invertí. Compré activos pequeños, propiedades que generaban renta, acciones de empresas que pagaban dividendos, negocios que podían funcionar sin mí. Al principio, mis amigos se burlaban. Me decían, Robert, ¿por qué no disfrutas tu dinero? Estás joven. Cómprate algo bonito. Y yo les respondía, estoy construyendo mi libertad. Ya tendré tiempo para disfrutar cuando el dinero trabaje para mí. Pasaron los años. Mis amigos que se compraban autos nuevos, relojes y vacaciones, hoy siguen trabajando para pagarlos. Yo, en cambio, puedo disfrutar lo que quiero porque mis activos me pagan por hacerlo. Ahí está la diferencia entre parecer rico y ser libre. Cuando el dinero entra a tu cuenta, tienes dos opciones. 1. Gastarlo para sentirte bien por un rato. 2. Invertirlo para sentirte libre toda la vida. Y esa elección, aunque parece pequeña, cambia tu destino. En mi experiencia, la mayoría de las personas no son pobres por falta de ingresos, sino por falta de disciplina financiera. No saben decir no a los impulsos. No entienden que la paciencia y la estrategia son más poderosas que el placer inmediato. Mi padre rico me decía algo que nunca olvidé. Los pobres buscan placer inmediato. Los ricos buscan libertad permanente. Y eso se refleja en cada decisión. Cada vez que gastas dinero, estás votando por un tipo de vida. ¿Estás votando por una vida de apariencias o por una vida de libertad? He visto a personas ganar mucho dinero y seguir siendo pobres, porque su mente no cambió. Y también he visto a personas con ingresos modestos que se volvieron ricas, porque entendieron el juego del dinero, invertir antes de gastar. Déjame contarte una historia real. En mis primeros años, conocí a un amigo de mi padre rico, un hombre llamado Charlie. Charlie era dueño de un pequeño taller mecánico. No ganaba mucho, pero cada mes apartaba un 20% de sus ingresos para invertir. Mientras otros mecánicos se compraban camionetas nuevas, él compraba pequeños terrenos, luego locales comerciales y después propiedades que rentaba. Pasaron 15 años. Hoy, ese hombre vive de sus rentas, viaja por el mundo, y su taller funciona sin él. Mientras tanto, muchos de los que ganaban más que él siguen trabajando para pagar deudas. La diferencia no fue su salario, fue su mentalidad. Por eso siempre repito, no es cuánto ganas, es cuánto conservas y cómo lo haces crecer. Los ricos entienden que el dinero es una herramienta. Los pobres lo ven como un premio. Y cuando ves el dinero como un premio, lo gastas para celebrar. Cuando lo ves como una herramienta, lo usas para construir.
Esa mentalidad lo cambia todo. Cuando mi padre pobre recibía su sueldo, lo primero que hacía era pagar cuentas. Cuando mi padre rico recibía dinero, lo primero que hacía era pagarse a sí mismo. No en lujos, sino en activos. Esa simple diferencia lo convirtió en un hombre libre. Y quiero que lo pienses tú también. Cada vez que cobras, ¿a quién estás pagando primero? ¿A tus acreedores o a ti mismo? ¿Estás construyendo tu libertad o estás pagando por tus impulsos? Organizar tus finanzas personales no se trata solo de números, sino de dominar tu mente, porque el dinero amplifica quién eres. Si eres disciplinado, te hará libre. Si eres impulsivo, te hará esclavo. Por eso, antes de comprar algo, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Si te aleja, no lo necesitas. Si te acerca, hazlo parte de tu plan. Los ricos piensan diferente porque entienden el valor del tiempo. Ellos saben que cada dólar invertido hoy es una hora de libertad mañana. Cada activo que compran es una semilla que florece en independencia. Mientras los demás buscan validación, ellos construyen legado. Y ese, amigo mío, es el juego real del dinero. No se trata de quién parece más exitoso hoy, sino de quién sigue ganando cuando todos los demás se quedan sin energía, sin ahorros y sin esperanza. El verdadero lujo no es tener cosas. Es tener tiempo, opciones y tranquilidad. Yo no trabajo por dinero. Trabajo por libertad. Y cada inversión que hago, cada activo que compro, es una declaración de independencia. Así que la próxima vez que sientas la tentación de gastar para impresionar a otros, recuerda esto. Las personas que intentas impresionar probablemente también están endeudadas. Vive por tus principios, no por las opiniones. Construye activos, no apariencias. Porque mientras los pobres gastan para parecer ricos, los ricos invierten para ser libres. Y esa libertad, créeme, vale más que cualquier coche o cualquier marca. Hábito 4. Los pobres buscan estabilidad, los ricos buscan crecimiento. Desde muy joven aprendí algo que me costó aceptar. La estabilidad no existe, y cuanto más la buscas, más débil te vuelves. Mi padre pobre me decía, busca un trabajo seguro, un buen salario, beneficios y jubilación. Era un consejo lleno de buenas intenciones, pero era también una trampa disfrazada de seguridad. Porque lo que él llamaba seguridad, en realidad era dependencia. Vivía con miedo de perder su empleo, miedo de no poder pagar las cuentas, miedo de que el gobierno no cumpliera con su pensión. Y cuando vives con miedo, tus decisiones ya no las tomas tú, las toma el miedo por ti. En cambio, mi padre rico pensaba completamente diferente. Él decía, la seguridad es una ilusión creada por quienes quieren mantenerte obediente. Si dejas que el miedo guíe tu vida, siempre trabajarás para alguien más. Y tenía razón. La mayoría de las personas no quieren libertad, quieren sentir que nada va a cambiar. Pero el mundo siempre cambia. Las empresas cierran, los mercados caen, los empleos desaparecen, la tecnología avanza, y los que se aferran a la estabilidad son los primeros en quedar atrás. Cuando era adolescente, recuerdo que le dije a mi padre pobre, «Papá, quiero aprender sobre inversiones». Él me respondió, «Hijo, eso es muy arriesgado. Mejor estudia, consigue un buen trabajo y juega seguro». Cuando se lo conté a mi padre rico, él sonrió y me dijo, «Justamente por eso la mayoría no es rica, Robert, porque confunden estabilidad con seguridad y estabilidad con progreso. El crecimiento viene del riesgo controlado, no del miedo». Esa frase cambió mi vida, y no lo entendí del todo hasta años después, cuando el mundo laboral empezó a transformarse. Personas con títulos, años de experiencia y empleos estables fueron despedidas de un día para otro. Y fue ahí cuando comprendí que no hay nada más peligroso que depender de una sola fuente de ingresos. Los pobres buscan estabilidad porque fueron educados para obedecer un sistema. El sistema escolar, el sistema laboral, el sistema financiero. Y esos sistemas no fueron diseñados para hacerte libre, sino para mantenerte funcional. Desde pequeños, nos dicen, ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo y quédate ahí hasta jubilarte. Ese camino puede darte comodidad, pero rara vez te dará riqueza. Porque la riqueza no nace de la estabilidad, sino de la adaptabilidad. Mi padre rico me enseñó a abrazar el cambio, no a temerlo. Cuando un negocio fracasaba, no lo veía como una pérdida, sino como una lección. Cuando el mercado caía, no se asustaba, buscaba oportunidades. Y cuando los demás buscaban refugio, él buscaba expansión.
Recuerdo una conversación muy clara que tuve con él. Yo le pregunté, ¿por qué los ricos parecen calmos incluso cuando todo se derrumba? Y él respondió, porque nosotros no dependemos de un solo pilar. Cuando un ingreso cae, otro lo reemplaza. Cuando un negocio falla, ya tenemos otro en marcha. Eso se llama mentalidad de crecimiento, y es el verdadero antídoto contra el miedo. Y ahí lo entendí. Los pobres buscan estabilidad porque no confían en su capacidad de crecer. Los ricos confían en sí mismos, no en sus empleos. Cuando una persona pobre pierde su trabajo, pierde su fuente de vida. Cuando una persona rica pierde un negocio, lo reemplaza con otro. Porque el verdadero activo está en la mente, no en el trabajo. Mi padre pobre creía que la clave del éxito era mantener el empleo correcto. Mi padre rico creía que la clave era convertirse en la persona correcta. Y esa es una diferencia enorme. Si tú cambias tu mentalidad, puedes adaptarte a cualquier crisis. Pero si lo único que sabes hacer es obedecer órdenes, el día que el sistema te deja fuera, no sabes cómo levantarte. Durante la recesión de 2008, vi cómo miles de personas perdían sus casas, sus trabajos y su estabilidad. Algunos quedaron paralizados por el miedo. Otros, los que tenían mentalidad de crecimiento, vieron oportunidades donde los demás veían tragedia. Compraron propiedades más baratas, iniciaron negocios nuevos, invirtieron cuando todos vendían. Y cuando la economía se recuperó, esas personas se habían vuelto más ricas. El crecimiento siempre está disfrazado de incertidumbre. Por eso los pobres lo evitan, y los ricos lo persiguen. Mira, no te voy a mentir, el camino del crecimiento no es cómodo. Involucra riesgo, aprendizaje, fracasos y muchas noches sin dormir. Pero también te da algo que la estabilidad nunca podrá darte: poder personal. El poder de crear tus ingresos, de tomar tus decisiones, de construir tu destino. Eso no te lo da un salario fijo. Eso te lo da el valor de salir de tu zona de confort y atreverte a construir algo propio. En mi vida he fallado muchas veces. Perdí negocios, cometí errores, y más de una vez pensé en rendirme. Pero cada fracaso me enseñó más que cualquier título universitario. Porque mientras mi padre pobre estudiaba libros para mantener su empleo, yo estudiaba mis fracasos para volverme mejor empresario. El crecimiento es incómodo, sí, pero la estabilidad es una trampa silenciosa. Te adormece, te hace creer que estás bien, hasta que un día el sistema cambia y te das cuenta de que no estabas preparado. La verdadera seguridad no viene de un salario. Viene de tu capacidad de crear valor en cualquier circunstancia. Y eso solo se desarrolla cuando dejas de buscar estabilidad y empiezas a buscar crecimiento. Cuando fundé mis primeros negocios, muchas personas me dijeron: estás loco, estás arriesgando tu futuro. Pero ¿sabes qué era más riesgoso? Depender de un jefe que podía reemplazarme cuando quisiera. Mi padre rico me enseñó algo que aún repito en mis conferencias. El riesgo no está en hacer algo nuevo. El riesgo está en no hacer nada diferente. La mayoría de las personas dicen que quieren ser ricas, pero en realidad lo que quieren es estar seguras. Y esos son dos caminos completamente distintos. Ser rico requiere decisiones valientes, aprendizaje continuo y aceptar que el fracaso es parte del proceso. Buscar seguridad requiere conformarse, esperar un ascenso y cruzar los dedos para que el sistema no cambie. Te haré una pregunta. ¿Prefieres tener un empleo que te pague $1000 al mes por 40 años? ¿O aprender a crear activos que te generen ingresos por el resto de tu vida, incluso cuando ya no trabajes? La mayoría elige lo primero, porque da tranquilidad inmediata. Pero los ricos eligen lo segundo, porque da libertad permanente. No hay crecimiento sin incomodidad. Cada nueva habilidad, cada inversión, cada negocio que inicias, te exige salir de la zona donde todo parece seguro. Y justo ahí, fuera de la comodidad, es donde se desarrolla el verdadero poder financiero. Yo aprendí a amar el cambio. Cuando el mercado se mueve, me emociono, no me asusto. Porque sé que cada cambio trae una oportunidad escondida. Y los que saben adaptarse son los que ganan. Por eso siempre digo, los pobres buscan estabilidad, los ricos buscan crecimiento. Porque el crecimiento te da opciones. Y tener opciones es el mayor lujo que existe. Cuando buscas crecer, aprendes cosas nuevas, conoces personas diferentes y amplías tu visión del mundo. Cuando solo buscas estabilidad, te repites cada día como si la vida fuera una rutina programada. Y no hay nada más triste que vivir 80 años de la misma manera, llamándolo experiencia. Cada día que elijas crecer, te vuelves más fuerte, más sabio y más libre.
Y aunque el camino tenga caídas, cada paso te acerca a un futuro que tú controlas. La seguridad está en ti, no en tu trabajo. El crecimiento es el único camino real hacia la riqueza. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar estabilidad y empiezas a construir libertad. Hábito 5. Los pobres aprenden para sacar buenas notas. Los ricos aprenden para ganar libertad. Cuando era niño, mi padre pobre siempre me repetía: Robert, estudia duro para sacar buenas notas, consigue un título, y tendrás un buen trabajo. Y durante muchos años creí que eso era lo correcto. Pensaba que la educación era la llave que abriría todas las puertas, que los diplomas significaban inteligencia, y que las calificaciones medían el valor de una persona. Pero luego conocí a mi padre rico, y él me dijo algo que me rompió todos los esquemas. Robert, la escuela te enseña a ser empleado, no a ser libre. Esa frase cambió todo, porque entendí que el sistema educativo no fue diseñado para crear personas libres, sino obedientes. Y cuanto más tiempo pasas buscando la aprobación del sistema, más difícil se te hace pensar por ti mismo. Mi padre pobre tenía una maestría y doctorado, y aún así vivía preocupado por el dinero. Mi padre rico apenas terminó la secundaria, y sin embargo tenía libertad financiera. Entonces me pregunté, ¿cómo es posible que alguien tan preparado trabaje para alguien que apenas estudió? La respuesta era simple. El conocimiento académico no es lo mismo que la educación financiera. Mi padre pobre sabía resolver ecuaciones y escribir ensayos, pero no sabía cómo hacer que el dinero trabajara para él. En cambio, mi padre rico sabía cómo construir activos, cómo invertir, cómo multiplicar el valor de su tiempo. Uno estudiaba para ganar seguridad, el otro aprendía para ganar libertad. Y ese fue el punto donde entendí la diferencia entre los ricos y los pobres. Los pobres y la clase media aprenden para cumplir expectativas. Los ricos aprenden para romper límites. La mayoría de las personas estudian para aprobar, no para entender. Memorizan fórmulas, fechas y teorías, pero rara vez desarrollan pensamiento crítico o habilidades prácticas para crear riqueza. Pasan años perfeccionando cómo obedecer, pero jamás aprenden cómo liderar. Cuando era joven, recuerdo una vez que obtuve una mala calificación en matemáticas. Mi padre pobre me regañó. Robert, si sigues así, nadie te contratará. Cuando se lo conté a mi padre rico, él se rió y dijo: ¿Y quién quiere ser contratado, Robert? Aprende a contratar tú. Ese día entendí algo profundo. El propósito del aprendizaje no es conseguir un empleo, es expandir tu capacidad de crear valor. El sistema educativo está diseñado para crear empleados competentes, no emprendedores independientes. Y esa es una de las razones por las cuales tanta gente educada sigue siendo pobre. Saben leer libros, pero no saben leer oportunidades. Saben resolver exámenes, pero no saben resolver problemas reales. Mi padre rico me decía: el conocimiento sin aplicación es basura, Robert. No importa lo que sepas, sino lo que haces con lo que sabes. Y esa frase se me quedó grabada para siempre. Verás, los ricos no aprenden por obligación. Aprenden por curiosidad, por hambre, por deseo de crecer. No buscan certificados, buscan resultados. No estudian para impresionar, estudian para transformar. Mientras mis amigos de la escuela competían por ser los primeros de la clase, yo competía por entender cómo funcionaba el dinero. Mientras ellos soñaban con trabajar para una gran empresa, yo soñaba con crear una. Y no fue fácil. Cometí muchos errores, fracasé en negocios, perdí dinero. Pero aprendí algo que ningún libro de texto me hubiera enseñado. El fracaso es el maestro más poderoso que existe. Mi padre pobre evitaba el fracaso a toda costa. Creía que equivocarse era vergonzoso, un signo de debilidad. Mi padre rico, en cambio, lo celebraba. Me decía: cada error te enseña algo que las notas jamás te enseñarán. Y tenía razón. Los ricos aprenden del fracaso, los pobres lo temen. Por eso la mayoría se queda atrapada en el mismo lugar. Porque el miedo a fallar es más fuerte que el deseo de aprender. Y mientras evitan el error, también evitan el crecimiento. En el mundo real, no te pagan por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Puedes tener 3 títulos universitarios, pero si no sabes vender, invertir o crear valor, seguirás dependiendo de alguien más. La educación tradicional te enseña a buscar empleo. La educación financiera te enseña a crear ingresos. Y esa diferencia lo cambia todo. Yo no estoy en contra de la educación. Estoy en contra de una educación que te enseña a pensar dentro de una caja.
Porque en un mundo que cambia todos los días, lo peor que puedes hacer es tener una mente rígida. Mira lo que pasa hoy. Personas con doctorados en administración, pero sin saber cómo administrar su propio dinero. Graduados en economía que jamás han invertido. Contadores quebrados. Abogados endeudados. ¿Y sabes por qué? Porque la educación que recibieron no fue diseñada para hacerlos libres, sino para mantenerlos funcionales dentro de un sistema que se beneficia de su ignorancia financiera. Mi padre rico me enseñó a hacer preguntas distintas. No cuánto me van a pagar, sino qué puedo aprender de esto. No qué título me da, sino qué habilidad me desarrolla. No qué estabilidad obtengo, sino qué libertad puedo crear. Él siempre decía, los ricos no estudian por un diploma, estudian por su independencia. Y esa es la clave. El aprendizaje que no genera libertad, no es educación, es condicionamiento. Cuando entendí eso, comencé a cambiar la forma en la que aprendía. Ya no leía libros solo para recordar, sino para aplicar. Ya no buscaba maestros que me dieran respuestas, sino mentores que me hicieran pensar. Y cada lección que aprendía la convertía en acción. Recuerdo mi primer curso de inversiones. El instructor habló durante horas de análisis financiero, gráficos y estrategias. La mayoría de los asistentes tomaban notas obsesivamente. Yo, en cambio, salí y apliqué una de esas estrategias al día siguiente. Fallé, sí. Perdí dinero. Pero la lección que aprendí valió más que cualquier diploma. Porque desde ese error, aprendí a leer los mercados con mis propios ojos. Esa es la diferencia entre la educación de los pobres y la de los ricos. Los pobres estudian para recordar. Los ricos estudian para ejecutar. Y esa ejecución, ese paso que la mayoría nunca da por miedo, es lo que realmente crea riqueza. He conocido personas brillantes, con IQ altísimos, que viven endeudadas. Y también he conocido personas con educación básica que construyeron imperios financieros. ¿La diferencia? La mentalidad. Unos aprenden para sentirse inteligentes, otros aprenden para volverse libres. El conocimiento no aplicado es igual a ignorancia. Y el sistema actual está lleno de personas educadas que viven financieramente ciegas. Mi padre rico decía, no necesitas ser el más listo del salón, necesitas ser el que más rápido aprende del mundo real. Por eso los ricos invierten constantemente en su educación, pero no en títulos. Invierten en cursos de ventas, liderazgo, finanzas, psicología, inversión. Buscan aprender de la experiencia, no de la teoría. Yo siempre digo que los pobres trabajan por dinero, pero los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y eso solo es posible cuando aprendes a pensar de manera diferente. Cada vez que leo un libro o asisto a un seminario, me pregunto, ¿cómo puedo aplicar esto mañana? Esa pregunta me ha hecho millones. Porque el conocimiento que se queda en tu cabeza no cambia tu vida. El conocimiento que aplicas, sí. El sistema educativo mide tu inteligencia por exámenes. El mundo real la mide por resultados. Por eso, si quieres dejar de ser pobre, debes dejar de estudiar por calificaciones y empezar a aprender por libertad. El aprendizaje no termina cuando sales de la escuela. De hecho, el verdadero aprendizaje empieza cuando sales de ella. Porque es ahí donde descubres lo que el sistema nunca te enseñó. Cómo pensar, cómo arriesgarte, cómo vender, cómo invertir, cómo construir algo tuyo. Los pobres se educan para encontrar un empleo. Los ricos se educan para crear oportunidades. Y al final, el propósito del conocimiento no es impresionar, es liberarte. Así que pregúntate hoy, ¿estás aprendiendo para sentirte seguro o estás aprendiendo para ser libre? Porque mientras sigas aprendiendo solo lo que el sistema quiere que aprendas, seguirás viviendo según sus reglas. Pero cuando empieces a aprender lo que te da poder, finanzas, liderazgo, inversión, mentalidad, empezarás a crear tus propias reglas. Y ese es el momento en el que tu mente deja de ser un prisionero del sistema y se convierte en el arquitecto de tu libertad. Hábito 6. Los ricos dominan sus emociones, los pobres son dominados por ellas. Cuando tenía 9 años, mi padre pobre me enseñó algo que parecía lógico. Robert, estudia mucho, trabaja duro y evita los errores. Las emociones son malas para los negocios. Pero mi padre rico me dijo todo lo contrario. Robert, si no aprendes a dominar tus emociones, ellas dominarán tu dinero. El miedo, la codicia y la duda son los verdaderos enemigos de la riqueza. Y con el tiempo entendí que ambos tenían razón, pero uno veía el mundo desde la seguridad y el otro desde la libertad.
La mayoría de las personas pierden oportunidades no por falta de inteligencia, sino por falta de control emocional. No invierten porque tienen miedo. No emprenden porque dudan. No se educan financieramente porque piensan que ya es tarde. Y todo eso tiene una raíz: el miedo a perder. Mi padre rico me dijo una vez: Robert, el miedo a perder dinero es el mismo miedo que hace que las personas pierdan dinero. Los ricos pierden, los pobres ni siquiera lo intentan. Y es cierto. Yo también he perdido dinero. He hecho malas inversiones, he cometido errores, he fracasado. Pero cada vez que caí, aprendí algo valioso. Cada pérdida me enseñó una lección que me acercó más al éxito. La gente me pregunta: Robert, ¿cómo puedo ser como tú? ¿Cómo puedo invertir sin miedo? Y mi respuesta es simple: no elimines el miedo, entiéndelo. El miedo no se va, lo que cambia es tu relación con él. Cuando una persona siente miedo y se paraliza, pierde. Pero cuando siente miedo y actúa de todos modos, crece. Los ricos no son más valientes que los demás, simplemente han aprendido a actuar a pesar del miedo. En cambio, el pobre espera a sentirse listo, a tener más seguridad, a ver cómo les va a otros. Y mientras espera, las oportunidades se van. Yo aprendí que la acción vence al miedo, y la educación vence a la duda. Recuerdo una vez cuando quise invertir en un negocio inmobiliario con un grupo de amigos. La mayoría de ellos se negaron. Me decían: es arriesgado, podrías perder dinero. ¿Sabes qué pasó después? Yo invertí. Ellos no. Y unos años después, esa propiedad se había multiplicado en valor. Ellos siguieron trabajando por dinero, y yo tenía un activo que trabajaba por mí. La diferencia no fue la suerte, fue la mentalidad. Fue la capacidad de tomar decisiones sin dejar que el miedo me paralizara. Pero el miedo no es la única emoción peligrosa. La codicia también lo es. Cuando la gente ve dinero fácil, pierde la razón. Invierten sin analizar, compran sin entender, confían sin investigar. La codicia los ciega. Y el resultado es el mismo: pierden dinero y luego culpan al sistema, al gobierno o al mercado. Los ricos aprenden a ser fríos cuando los demás son emocionales. Cuando todos compran, ellos venden. Cuando todos huyen, ellos observan. Porque entienden que la riqueza se construye en la calma, no en el caos. Mi padre rico solía decir: Robert, el dinero no te hará rico, tus emociones sí o no. Si dejas que la euforia te haga comprar, perderás. Si dejas que el miedo te impida actuar, perderás. Pero si aprendes a observar tus emociones y actuar con inteligencia, ganarás. En una ocasión, tuve la oportunidad de adquirir una pequeña empresa que estaba en crisis. Todos pensaban que era una locura. El miedo me hablaba al oído: ¿y si pierdes todo? Pero mi mente financiera me decía: ¿qué puedes aprender de esto? ¿Cómo puedes transformar esta situación? Compré la empresa. No fue fácil. Pasé noches sin dormir, pero esa experiencia me enseñó más sobre liderazgo, finanzas y resiliencia que cualquier libro. Y al final, esa empresa se recuperó y se volvió rentable. Lo que quiero decirte es que los ricos no evitan las emociones, las usan como información, no como dirección. Si sienten miedo, lo analizan. Si sienten codicia, se detienen. Si sienten duda, buscan conocimiento. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. El pobre reacciona emocionalmente. El rico responde racionalmente. El control emocional es uno de los pilares más poderosos del éxito financiero, porque cuando logras mantener la calma en medio del caos, tomas mejores decisiones. Y las decisiones son las que crean tu destino financiero. Yo no confío en mis emociones, confío en mis números, en mis sistemas y en mi preparación. Pero sobre todo, confío en mi disciplina emocional. Si quieres ser rico, aprende a mantener la calma cuando todos se desesperan. Aprende a pensar cuando todos sienten. Y cuando el miedo aparezca, porque siempre aparecerá, recuerda que no es tu enemigo, es tu maestro. Los ricos piensan diferente porque entienden que el dinero es emocional. No se dejan dominar por el pánico de perder, ni por la ansiedad de ganar. Ellos deciden con inteligencia, no con impulso. Así que la próxima vez que tengas una oportunidad frente a ti, y tu corazón empiece a temblar, hazte esta pregunta: ¿estoy tomando esta decisión por miedo o por conocimiento? Si es por miedo, detente y edúcate. Si es por conocimiento, actúa. Porque mientras el resto del mundo deja que sus emociones controlen su futuro, los ricos las dominan para construir el suyo. Ese es el sexto hábito de los ricos:
Dominar sus emociones antes de que ellas los dominen a ellos. Hábito 7. Los ricos se rodean de mentes brillantes. Los pobres se quedan solos. Cuando era joven, mi mundo estaba dividido entre dos influencias: mi padre pobre y mi padre rico. Mi padre pobre me enseñaba a conformarme, a seguir la corriente, a escuchar solo lo que el sistema decía. Mi padre rico, en cambio, me enseñó que la gente con la que te rodeas determina tu futuro financiero. Esa fue una de las lecciones más poderosas que aprendí. No puedes crecer rodeado de pensamientos pequeños. Si quieres pensar como rico, necesitas estar cerca de quienes ya piensan así. Recuerdo que cuando comencé a interesarme por el mundo de las inversiones, muchos de mis amigos me decían: Robert, ¿por qué pierdes tu tiempo en esos libros y seminarios? Mejor sal a divertirte. Yo podría haberlos escuchado, y hubiera sido más fácil. Pero algo dentro de mí sabía que mi futuro no se construiría en conversaciones superficiales. Así que elegí rodearme de mentores, inversionistas, empresarios exitosos y personas con mentalidad de crecimiento. Y ese cambio fue radical. Mi padre rico me decía: Robert, si quieres ser rico, camina con ricos. Si quieres ser pobre, camina con pobres. Tu entorno dicta tus hábitos, tus pensamientos y, eventualmente, tu cuenta bancaria. Y no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de mentalidad, de perspectiva, de visión. La gente exitosa te enseña lo que los libros no pueden. Te muestra cómo reaccionar ante los desafíos reales. Te comparte estrategias, errores y atajos que solo se aprenden con experiencia. Cuando estás rodeado de personas con mentalidad de escasez, su miedo y sus dudas se contagian. Te limitan sin querer, porque su mundo está limitado. Cuando estás rodeado de personas con mentalidad de abundancia, su conocimiento y confianza te inspiran a actuar, a crear, a innovar. Recuerdo una reunión de negocios con un grupo de inversionistas que tenían más experiencia que yo. Al principio me sentí intimidado, pero pronto me di cuenta de algo crucial. Cada pregunta que hacían, cada consejo que daban, cada análisis que compartían, era oro puro. Aprendí más en esas 2 horas que en meses de leer libros. Y lo mejor fue que pude aplicar ese conocimiento inmediatamente. Eso me enseñó que no puedes construir riqueza solo con tus propios conocimientos. Necesitas aprender de otros que ya han recorrido el camino. Necesitas rodearte de mentes brillantes que te desafíen y te eleven. Mi padre rico siempre decía: no busques amigos que te digan lo que quieres escuchar, busca mentores que te digan la verdad que necesitas oír. Ese hábito es poderoso porque la riqueza no solo se trata de cuánto sabes, sino de con quien compartes tu camino. El dinero, la oportunidad y el crecimiento fluyen hacia aquellos que se conectan con personas que ya tienen visión, recursos y experiencia. Cuando estás solo, las dudas crecen. Las oportunidades pasan desapercibidas. Los errores se repiten. Cuando estás acompañado de mentes brillantes, aprendes rápido, evitas trampas y multiplicas tus posibilidades de éxito. Otro ejemplo que recuerdo fue cuando quise iniciar mi primer negocio propio. Tenía miedo de fracasar, de perder todo. Pero gracias a un mentor que conocí en un seminario, obtuve guía directa y consejos prácticos. Ese mentor me enseñó cómo estructurar mi negocio, cómo manejar el flujo de caja y cómo negociar con proveedores. Si hubiera intentado hacerlo solo, probablemente habría fracasado. Pero con la guía correcta, logré crecer y aprender de manera exponencial. Por eso, un consejo que doy a todos: observa con cuidado a las personas que más admiras. No solo por su dinero, sino por su pensamiento, sus hábitos, su disciplina. Aprende de ellos. Conéctate con ellos. Haz de su éxito un modelo para el tuyo. Los ricos entienden que la colaboración y el aprendizaje constante son la base de la expansión financiera. No temen rodearse de personas mejores que ellos, porque saben que cada conexión es una oportunidad de crecimiento. Mientras tanto, los pobres suelen temer a la competencia, a la crítica y a la superioridad de otros. Se aíslan, se limitan y permanecen en círculos pequeños, donde nada cambia. Si quieres cambiar tu vida financiera, evalúa tu círculo hoy mismo. Pregúntate: ¿estas personas me elevan o me arrastran? ¿Me motivan a aprender y a actuar o me mantienen en mi zona de confort? Recuerda, tu red define tu valor. Si quieres pensar como los ricos, empieza a rodearte de ellos. Aprenderás más en semanas con mentores correctos que en años de intentar descubrirlo todo por ti mismo. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que adquirí es buscar activamente mentores y compañeros con mentalidad de riqueza. No solo los admiro, los escucho, los cuestiono, aplico lo que enseñan y luego comparto mi progreso.
Ese ciclo de aprendizaje constante es la verdadera diferencia entre quienes permanecen pobres y quienes se vuelven ricos. Los ricos no trabajan solos. Los ricos aprenden, colaboran y crecen en comunidad. Y esa es la ventaja que los diferencia. Hemos recorrido un largo camino juntos en este video. Hemos hablado de cómo los ricos piensan diferente, de los hábitos que marcan la diferencia, y de cómo puedes empezar a entrenar tu mente para ganar más dinero. Pero ahora quiero que hagas un alto y escuches con atención. Toda esta información no sirve de nada si no la aplicas. La verdad es simple, la riqueza no se crea leyendo libros, viendo videos o soñando despierto. Se crea con acción, con decisiones, con hábitos diarios que reflejan la mentalidad que quieres desarrollar. Si has seguido mis consejos a lo largo de este video, habrás aprendido que los ricos piensan diferente porque actúan diferente. Ellos ven oportunidades donde otros ven problemas, aprenden mientras otros distraen su mente, invierten mientras otros gastan, y toman control de sus emociones mientras otros se dejan dominar por ellas. Ahora te toca a ti decidir. ¿Vas a seguir reaccionando como la mayoría, o vas a empezar a actuar como los que crean su propia libertad financiera? Quiero que te lleves esto contigo. Cada hábito que adoptes, cada decisión consciente que tomes, cada relación que cultives, construye tu futuro financiero. No es un secreto mágico, no es suerte. Es mentalidad y acción combinadas. Comienza hoy mismo. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Revisa tus finanzas, identifica tus hábitos, rodea tu mente de personas que te eleven y empieza a invertir en conocimiento y activos que generen ingresos. Haz una lista de tus oportunidades y toma al menos una acción concreta hoy mismo que te acerque a tu libertad. Recuerda lo que aprendimos. Los ricos piensan en libertad, los pobres piensan en seguridad. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos, los pobres trabajan por dinero. Los ricos aprenden de sus errores y del mundo real, los pobres esperan aprobación y seguridad. Los ricos dominan sus emociones, los pobres son dominados por ellas. Y los ricos se rodean de mentes brillantes, los pobres se quedan solos. No hay excusas. No hay atajos. Solo disciplina, educación y acción constante. Si aplicas estos principios, no solo mejorarás tus finanzas, mejorarás tu vida. Te darás cuenta de que la riqueza verdadera no es solo dinero, sino libertad, seguridad y la capacidad de decidir tu propio destino. Así que te invito a tomar control de tu mente y tu vida hoy. Haz que tu dinero trabaje para ti, cultiva hábitos de riqueza, rodéate de personas que te inspiren y nunca dejes de aprender. Y si este video te ha inspirado, quiero pedirte un favor. Compártelo con alguien que también quiera transformar su vida y su mentalidad financiera. Porque la riqueza no solo se construye para uno mismo, se multiplica cuando ayudamos a otros a pensar diferente. Toma la decisión ahora. Piensa como rico. Actúa como rico. Y empieza a transformar tu vida hoy.